En este vídeo vamos a empezar la sucesión de integrales casi inmediatas con las integrales potenciales. Vamos a repasar cada una de las reglas compuestas vistas en el vídeo anterior con numerosos ejemplos. Una integral se dice que es potencial si la podemos expresar como una integral de la forma, pues una función que está elevada a un exponente por f' de x, es decir, por la derivada de la función que hay dentro de la exponencial. En este caso sabemos que el procedimiento es simplemente la función elevarla a 1 más y dividir por el nuevo exponente y más la constante de integración, y con eso estaría hecha la integral. Por tanto, lo que sucede en estas integrales que aparecen aquí en estos ejemplos, lo que vamos a tratar es siempre de identificar cuál es la función que está elevada a un exponente, que normalmente es bastante sencillo, pues que se eleve el exponente, pero hay casos en los que el exponente es 1, y si el exponente es 1 hay que discernir cuál de las dos funciones que está multiplicando es la función y cuál es la derivada, que a veces suele ser un poquito complejo, pero con un poquito de práctica es fácil de conseguir. Y una vez que está hecho eso, pues lo que tenemos que mentalmente hacer es calcular la derivada de esta función y ver si la tengo totalmente fuera o la puedo ajustar con constantes. Acordémonos que las constantes las puedo sacar fuera de la integral. Pues vamos a ver un método que nos permite modificar las constantes sin alterar el resultado de la integral. Vamos a empezar con los ejemplos. En este caso, tengo la integral esta, pues las dos tienen potencia, porque esto tiene potencia, esto tiene potencia, pero creo que si yo derivo esto, es 3x², que aquí no se parece, pero sin embargo, si yo derivo esto de aquí, me da 4x², que sí se parece bastante a esto. Me sobra el 7, pero en la parte de x², que es la parte, digamos, algebraica, la tengo. Y variando las constantes lo podría arreglar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues lo primero, el 7 me está estorbando, por tanto el 7 lo saco fuera. Integral x² x² menos 5 elevado a 9 diferencial de x. Y ahora lo que tengo que pensar es lo siguiente. La derivada de esto es 4x². Por tanto significa que yo aquí necesitaría tener un 4. Y entonces ya tendría la derivada y la función elevada al exponente y tengo la estructura hecha. Pues vamos a ajustar ese 4. ¿Cómo ajusto ese 4? Pues yo necesito un 4, lo pongo aquí multiplicando. Y para que el resultado no me varíe, lo que tengo que hacer es plantar un 4 aquí dividiendo. De tal forma que si yo este 4 lo saco fuera, tendría 4 entre 4 que se va. Y tengo el resultado original. Y no se ha alterado el valor. Entonces, con este sencillo artificio, reajusto la constante. Es decir, pongo una constante multiplicando y pongo una constante dividiendo, de forma que se cancele. Y, como podéis observar, esto ya es la derivada de esto. Por tanto, la integral sería, dejando la constante que nos ha quedado fuera después de ajustar, 7/4 por, y ahora sería la función, es decir, x² menos 9 elevado a 1 más, que serían 10, y partido por 10, más la constante de integración. Y esto desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque es la derivada. Y cuando yo integro, la derivada tiene que desaparecer, ya que cuando yo derive esta función, volverá a aparecer porque tendré que hacer por la derivada de la función que hay dentro. Entonces, al integrar, la derivada de la función que hay dentro desaparece porque no estaba antes de derivar. Vamos con otro ejemplo. En este caso, tengo dos funciones multiplicándose. Está muy clara cuál es la función que está elevada al exponente, porque la otra está elevada a 1. Si yo hago la derivada de esto, serán 3x² más 6x. Y si os dais cuenta, es justamente lo que tengo aquí fuera. Por tanto, no tengo que ajustar constantes, ya está ajustado todo. Por tanto, esto directamente es la función x² más 3x² elevado a 1 más y partido por el nuevo exponente. Y ya estaría hecha esta integral. En este caso, como al derivar esto de dentro me da justamente lo de fuera, pues no tengo que ajustar la constante. Vamos con más ejemplos. Tenemos aquí una serie de ejemplos bastante numerosos que nos van a ayudar a comprender mejor este tipo de integrales. En este caso, no parece que tengamos lo de por una función elevada a un exponente y por la derivada de la función.
no parece eso, pero haciendo simplemente este artificio, colocando como esto, la integral de 4, x menos 5 elevado a menos 4, pues ya sí está en el formato que necesitamos. Y si os dais cuenta, en este caso el exponente es negativo, pero no tiene nada que ver, porque la regla para la derivada de la potencial valía para cualquier número, entero, fraccionario, racional, irracional, cualquiera de ellos. Entonces, ahora lo que me tengo que centrar es, la función que hay dentro del exponente es x menos 5. ¿Cuál es la derivada de x menos 5? 1. ¿Está por aquí fuera? No, hay un 4, pero el 4 me estorba, lo saco. Y cuando saque el 4 ya sí que va a quedar aquí un 1. No me voy a tener que ajustar un 1 aquí y un 1 dividiendo, porque el 1 no es necesario ajustarlo. 4 por la integral de x menos 5 elevado a menos 4. Y ahora sí, esta integral ya es inmediata, porque el 1, aunque no lo parezca, lo tenemos ahí. Por tanto, esto sería, dejo el 4 por, y ahora sería la función x menos 5 elevado a 1 más, es decir, menos 4 más 1 son menos 3, entre menos 3, más la constante de integración. Y esta función, como a nosotros nos la han dado en forma fraccionaria, o sea, con exponente positivo, la vamos a devolver. Esto me quedará 4 partido, bueno, menos 4 partido de 3 por x menos 5 elevado al cubo, más la constante de integración. El signo menos lo hemos puesto arriba y el 4 también, y esta función ha bajado para abajo. Vamos con la siguiente. Esta es bastante sencilla porque, como vemos, el cubo lo lleva al seno. Entonces lo que tenemos que ver es si fuera de lo que es la potencia tengo la derivada del seno o no. La derivada del seno es coseno. Por tanto, tengo aquí que esta expresión es la derivada de esta de aquí, sin contar con el 3, obviamente. Por tanto, es una integral que es inmediata, no hay ni que ajustar. Entonces será seno a la cuarta de x partido por 4, más c. Y esta integral también estaría hecha de forma bastante sencilla. Vamos a ver más ejemplos. Tenemos una de tipo radical. Las radicales, si os acordáis, se pueden poner como potenciales. Acordaos que aparecía la regla, le faltaba el f' de x, pero eso lo añadimos. Pues la expresamos como x al cubo más 3x elevado a un medio, porque la raíz cuadrada se expresa como elevado a un medio. Y aquí tengo el x cuadrado más 1 diferencial de x. Y ahora lo que tengo que hacer es mentalmente derivar esto. Si mentalmente derivo esto, me queda 3x cuadrado más 3. Que no es esto, pero si os dais cuenta, solamente hay que multiplicar por 3 esta expresión de aquí para obtener justamente la derivada. Es decir, lo que tengo que hacer es compensar multiplicando y dividiendo por 3. El 3 lo necesito dentro, por tanto el 1/3 lo dejo fuera. Y este será x al cubo más 3x elevado a un medio por, y ahora sí sería 3x cuadrado más 3, diferencial de x. Y ahora, pues digamos que la derivada de esta función es esta que hay aquí, por tanto puedo aplicar la regla de integración potencial, que sería, dejando las constantes que hay fuera, que en este caso solamente es el 1/3, la función x al cubo más 3x lo elevo a 1 más, 1 medio más 1 son 3 medios, y divido por 3 medios, más la constante de integración. Y ahora deshago, y al deshacer lo que tengo serían 2 novenos, la raíz cuadrada de x al cubo más 3x elevado al cubo, y más la constante de integración. Y con esto estaría hecho. Vamos con la que nos queda, el logaritmo neperiano. En este caso, y es lo que os decía, es bastante difícil de ver, porque como no se ve el exponente, pues es un poquito complejo. Lo que me tengo que parar a pensar es, ¿cuál es la derivada de logaritmo neperiano de x? 1 partido por x. Está y no está, porque no se ve claramente, pero si yo la expreso de esta forma, como podéis ver, tengo que esto de aquí es la derivada de esto de aquí. Y resulta que el logaritmo está elevado a 1, por tanto aquí la integral sería logaritmo neperiano cuadrado de x partido por 2 más c.
¿Por qué? Porque si yo derivo esto, me quedaría 2 logaritmo, sería la constante por 2 logaritmo del perieno de x y por la derivada del logaritmo del perieno de x, que es 1 partido por x. Estos se van y esta expresión de aquí es justamente esto que estaba expresado previamente de esta forma. Cuando la función está elevada a 1 es difícil de ver. Entonces aquí el truco para ver si es de este tipo o no, porque no tiene por qué ser de este tipo, no todas las integrales van a ser de este tipo, no todas las integrales que tengan un exponente van a ser de este tipo, son ajustables. El procedimiento de ajuste es el que hemos visto, si no, pues habrá que emplear otras técnicas, pero si ajusta y lo que tengo es el producto de dos funciones, pues lo que tengo que intentar ver es si una de las dos funciones que se están multiplicando es la derivada de la otra. Por ejemplo, y para eso me he dejado el hueco este de aquí, si tengo esto, integral del seno de x por coseno de x, pues aquí hay un producto de dos funciones. Lo primero, antes de dedicarnos a hacer ninguna otra cosa, es ver si una de las dos es la derivada de la otra. En este ejemplo muy concreto, una es la derivada de la otra o casi la derivada de la otra, porque la derivada del seno es el coseno y la derivada del coseno es ajustando aquí un menos, que tendría que hacer esto. Entonces podría integrarlo de esas dos formas. Vamos a hacerlo suponiendo que esta es la función y esta es la derivada. Entonces tengo la función y la derivada. Esta sería f de x y esta sería f' de x. Entonces la integral sería el seno al cuadrado de x partido por 2 más la constante de integración. Esta sería la forma de integrarlo. O si lo hago al revés, me va a quedar menos coseno cuadrado de x partido por 2, también más c, y también me valdría, tomando justamente esto cambiado, es decir, esta la prima y esta sin prima. Tendría que ajustar el signo menos, que es este de aquí fuera, y ya está. Bien, espero que este vídeo haya servido para aclararos las posibles dudas que tuvierais en la resolución de integrales de este tipo, que como veis no son tan complejas.